Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos el sexto encuentro de debates virtuales de la pandemia contemporánea, debates actuales de la teoría política, donde vamos a hablar con la doctora Julia Espósito. Ella nos va a presentar su trabajo sobre lecturas feministas de la reproducción social, un debate situado en tiempos de neoliberalismo. Muchas gracias, Julia. Bueno, iremos avisando si necesitamos manejar el tiempo. Bueno, ahora vuelve la venganza después de haber coordinado el tiempo y cortado a todo el mundo a los 20 minutos. Ya sé que tengo 20 minutos. Bueno, primero, nada, agradecerles a todos por estos encuentros de los lunes que están buenísimos y que logramos sostener a pesar de las dificultades de tener todas nuestras temporalidades de trabajo metidas en casa y la complejidad del contexto. Bueno, eso. Después contarles que un poco, sobre todo a Lula y a Rick, que creo que nunca me han escuchado hablar de lo que venía investigando. El Mati y Emi ya, bueno, hemos trabajado juntos y también me han leído varias veces. A ver, una pregunta general que viene como interpelándome en los términos de la investigación, creo que se cruza un poco con algunas de las cosas que venimos laburando, que es cuál es la relación que están tratando de pensar ciertos feminismos. Digo ciertos porque, bueno, el feminismo es algo bastante complejo, por eso hablamos de los feminismos y no del feminismo, y entonces digo cierto porque algunos otros los estaríamos dejando afuera, que ese sería otro debate que, bueno, en todo caso después podemos ir charlando cuál queda dentro, cuál queda afuera. Pero digo, de estos ciertos feminismos en relación a cómo pensar una relación materialista o el problema de la materialidad de la relación entre capitalismo, colonialismo y patriarcado. Que, a ver, no es un tema menor porque de alguna manera la lucha de los feminismos y las teorizaciones feministas de los 70 a esta parte se han tensado mucho en dónde se ponía el eje del debate. O sea, si el patriarcado era el eje del debate y se desconocía un análisis de lo que era el capitalismo, ni hablar del colonialismo, ¿no? De los procesos coloniales, porque en todo caso, si se lo vinculaba con cierto capitalismo, se lo vinculaba con un análisis del capitalismo más economicista, que desconocía todos los procesos de la acumulación originaria, de los métodos violentos y de la crueldad del capitalismo. Pero también hubo como una crítica feminista que fue en los debates de lo que se llamó el feminismo negro en su momento, en los 70, 80, que de algún modo vuelve sobre el problema, pero haciendo hincapié quizá en el problema colonial y de alguna manera cuando todo ese proceso se vuelve más académico, que es otro de los problemas que tienen los feminismos, se esconde o se solapa de nuevo el problema de las clases sociales. Entonces, aparece todo un debate más ligado a la diversidad, a la raza y al género, pero no se explica esa relación en términos capitalistas. Digo, entonces, esa relación tripartita entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, que se traduce en algo que escuchamos frecuentemente, que es cuando decimos, vieron que cuando hablamos de las luchas siempre alguien dice clase, raza y género, ¿no? Como, y no se sabe muy bien de qué están hablando. Bueno, creo que hoy en la actualidad eh, ese debate vuelve a aparecer y hay ciertos feminismos que están intentando complejizar ese análisis. Creo que se fue la Lula, se cayó. Sí. Bueno, entonces lo que me interesaba ver en este momento de la investigación era, bueno, cómo están recuperando los feminismos estas
estas relaciones, ya sea de capitalismo, colonialismo, patriarcado, de clase, raza y género, sin que sean adiciones, ¿no? Sin que yo diga, bueno, tengo este análisis del capitalismo y le sumo este análisis del colonialismo y le sumo este análisis del patriarcado, o cuando pienso las clases sociales, me sirve hasta acá regionalmente para pensar esto del capital y después cuando quiero pensar el género pienso otra cosa y cuando quiero pensar la raza tengo que pensar una tercera cosa, sino cómo puedo pensar directamente esas relaciones, ¿no? Juntas. Ahí, adentro de los feminismos, yo encontré como, en términos teóricos, pero también militantes, como dos grandes corrientes. Podríamos decir, una que está más preocupada por pensar o encuentra en el debate sobre la división del trabajo. Ahora vamos a ver cómo aparece, pero sobre el debate de la división del trabajo, el problema de cómo pensar esta relación de manera más compleja y materialista. Y entonces aparecen todos las categorías que conocemos como, bueno, a la división social del trabajo hay que agregarle o pensarla directamente como una división sexual, racial, colonial, internacional del trabajo. Es decir, cuando decimos división social del trabajo, tenemos que estar pensando en estos múltiples aspectos. Y ligado a ella, aparece en los feminismos entonces una pregunta por lo que hoy conocemos como la reproducción social. O sea, cuando aparece esta complejidad en la división del trabajo, se va a un debate más específico, que es el debate de la reproducción social, que permite pensar directamente esa relación material que hay entre colonialismo, capitalismo y patriarcado. Y el gesto de estas feministas que están pensando en estos bordes y que políticamente se traduce, a ver, en que los feminismos hoy piensan a los sujetos del feminismo vinculados al problema de los tipos de trabajo, vinculados a las formas de resistencia en relación a la huelga, al paro, digo, a la internacional. Son todos procesos políticos que habían desaparecido de los feminismos, o en todo caso, a lo largo del siglo XX estuvieron más ligados a lo que se llamó adentro del marxismo la cuestión de la mujer trabajadora, etcétera, etcétera, pero que no fue la problemática central de cómo aparecía en la esfera pública y política el movimiento feminista de mujeres. Fue marginal. Digo, en los 70, todo el debate que aparece de Federici y demás que conocemos, no era el debate central de los feminismos, ¿no? Estaba, pero no era el central. Bueno, y en esta relación entre división del trabajo, cómo pensar esa relación material entre capitalismo, colonialismo y patriarcado y el problema de la reproducción, se les cuela una pregunta muy interesante también, que es el problema del neoliberalismo. Porque la tradición feminista justamente que están recuperando es una tradición que empieza a teorizar sobre este problema en los 70. Y en los 70, de alguna manera, es donde marcan el corte histórico en el modo de acumulación capitalista, donde podemos pensar ese pasaje a lo que, bueno, vimos que elaboraban, ponele Mati y Emi, en relación a lo que era un capitalismo neoliberal. Entonces no es un dato menor que cuando quieren pensar esa relación, la pregunta por el neoliberalismo es una de las preguntas centrales para todas ellas. Ahí, en términos teóricos, lo que sucede es una relectura de Marx, que a mí me parece súper interesante, que si bien empiezan los 70, en algo de esto que decíamos, cuando este movimiento empieza a ser un poco, o sea, es más incipiente, pero empieza a aparecer, se reactiva más en profundidad esa lectura de Marx, y una lectura, o sea, no cualquier lectura de Marx, sino para mí una lectura de Marx metida en dos ejes centrales del problema del marxismo, que son el problema del capitalismo, o sea, cómo entiende Marx la teoría general de lo que el capitalismo es, en términos críticos, se van a leer críticamente a Marx, y en el problema del método, o sea, la discusión
sobre la dialéctica, podemos decirlo. O sea, los feminismos abordan esos problemas. Es una lectura de Marx que junta esas dos cosas y se va a preguntar por algo fundamental en el marxismo, en esa relación entre método y capital, que es cómo se produce valor hoy. O sea, eso que Marx decía, bueno, lo que yo quiero pensar es cómo se produce una diferencia, es una producción de valor, de plusvalor en el capitalismo. Bueno, esa pregunta es la pregunta que estos feminismos habitan también, críticamente sobre Marx. Entonces, de alguna manera, lo que ven es recuperar un silencio que encuentran en Marx. Por eso los textos suelen llamarse Tras la morada oculta de Marx, o, bueno, hay varios así con esa metáfora del silencio, o sea, eso que Marx no ve, pero lo tiene adelante, todo ese juego que aparece en los feminismos. Y lo que ellas ven ahí es cómo, cuando Marx utiliza ese método justamente para analizar el capital, Marx cuando analiza el capital todo el tiempo lo analiza desde los enigmas, de lo que se esconde, de lo que se oculta, de lo que aparece nombrado de un modo, pero en realidad está producido de otro, ¿no? O sea, eso que aparece, por ejemplo, en una o sea, que el valor aparece como una relación entre cosas, en realidad esconde relaciones sociales, bueno, todo ese juego enigmático que le hace Marx al capital, ellas se lo hacen a la propia lectura de Marx del capitalismo. Y ahí dicen algo que es muy interesante, que es pensar cómo eso que Marx entendía que era la morada oculta de la producción de valor no estaba en la circulación, como decía la economía política clásica, sino en la producción social de mercancías, va a decir Marx, en la producción social que genera determinado tipo de relaciones. Bueno, ellas dicen, en realidad, para que eso suceda, hay una morada que está más oculta que esa, que es la de la reproducción social. O sea, para que la producción social capitalista funcione y produzca lo que tiene que producir, que es plusvalor, que es valor, que es esa relación de explotación, o sea, todo lo que Marx va encontrando oculto ahí. Entonces, bueno, antes de eso, o simultáneamente, está operando otra morada que es la reproducción social, que es decir, el lugar que genera todas las condiciones sociales y las relaciones sociales para que la producción suceda, y al mismo tiempo un lugar tan fundamental porque es el lugar donde se produce una mercancía muy específica, que es la mercancía que Marx analiza todo el tiempo, que es la de fuerza de trabajo. Y ahí descubren algo, o ponen a jugar algo que está en el propio análisis de Marx, que es esto de, bueno, en el capitalismo es el primer sistema social donde producción de mercancías y reproducción de la vida están separados. O sea, las mercancías se producen en un espacio físico con determinadas características, con determinadas relaciones, y la mercancía más singular, que es la que Marx está poniendo en ese lugar para, como la que tiene la condición, la única que tiene la condición de producir valor, se produce en otro espacio, no se produce en la fábrica, ¿no? Digo, para decirlo en los términos que Marx lo estaba pensando. Eso va a llevar a todo el debate sobre qué es la reproducción, que me parece que es súper interesante. Que podemos decirlo así en términos generales, que lo ubican en tres planos, de alguna manera. Por un lado, aparece toda la discusión del trabajo doméstico, que hoy, en términos de pandemia, lo escuchamos todo el tiempo vinculado al debate de los cuidados, o sea, qué son los cuidados, qué es el trabajo de cuidados, ¿no? Digo, ahí está el debate de la reproducción social. Pero también lo ponen en el plano de lo público, es decir, también las relaciones y las instituciones
estatales como las jurídicas, las de salud, las de educación, etcétera, etcétera, son parte del problema de reproducción social, pero también es un problema del mercado, o sea, del momento de circulación. Porque la reproducción social está vinculada también con el consumo de mercancías. Entonces, la reproducción social tiene que ver con otro problema central que van a analizar, que es la socialización, o sea, los tipos de relaciones en los que entramos. Y eso lo vuelve un fenómeno muy complejo, porque al mismo tiempo que produce la mercancía a fuerza de trabajo, o sea, la reproducción social es una pregunta por la producción de esa fuerza de trabajo, eso ya genera todo un debate porque la fuerza de trabajo no es cualquier mercancía, o sea, al mismo tiempo que la podemos pensar como cualquier otra mercancía, por eso la puedo pensar como mercancía y no como trabajo en general, eso me permite ver, si la pienso solo como mercancía, que en ella misma hay producción de valor de uso y valor de cambio en los términos de Marx. Entonces, ya directamente esa pregunta me lleva a que la reproducción social es una pregunta por la producción de valor, porque no solo produce valores de uso, como decía el marxismo clásico. O sea, que tiene que ver con algo del problema del trabajo abstracto que Marx está tratando de analizar. Pero al mismo tiempo no es una mercancía como cualquier otra, es una mercancía muy particular. Y si es una mercancía muy particular, lo es en varios sentidos, van a decir las feministas. Por un lado, esto que dice Marx, es la única mercancía que produce más valor del que necesita para subsistir, o sea, para autorreproducirse a sí misma. Produce un excedente. Y al mismo tiempo, porque esa relación sucede, como decíamos, en espacios separados, o sea, se produce en un lado, se explota en el otro, esa mercancía, o sea, regenera su valor en una espacialidad y el plusvalor lo produce en otra espacialidad, ¿no? Que es compleja, relacionada, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo no sucede, al capitalista le encantaría que suceda sobre un cuerpo inanimado, pero sucede sobre un cuerpo vivo, sobre sujetos que todo el tiempo van a entrar en conflicto en esa relación. O sea, se produce sobre cuerpos vivos, que de hecho son explotados hasta la muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esa discusión que hablábamos hoy con Rick de lo que era el capitalismo gore y demás. Entonces tiene una particularidad que es una mercancía que de por sí ya es conflictiva. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de la reproducción social, entonces, y con toda esta complejidad que tiene esa forma de entender la fuerza de trabajo, no podemos reducir la reproducción social, que es un poco lo que discutíamos en el eje de Sachi en su momento, a la producción simplemente de fuerza de trabajo en estos términos, sino también a la producción de cuerpos y subjetividades. Y esa producción de cuerpos y subjetividades, y también de fuerza de trabajo, no es homogénea. Es decir, la propia clase trabajadora está producida heterogéneamente. No es lo mismo un cuerpo negro, no es lo mismo un cuerpo puto, no es lo mismo un cuerpo gordo, no es lo mismo un cuerpo pobre, no es lo mismo, bueno, todas esas producciones, ¿no? Y eso va a generar un quilombo político muy importante hacia adentro de la propia clase y cómo pensar el sujeto políticamente. O sea, ¿cuál es el sujeto del capitalismo? Entonces ahí la feminista dice, bueno, si pensamos los capitalismos en estos términos restringidos, y vamos a volver a esa historia que lo reducía a un sujeto masculino, blanco, industrial, ¿no? Ese capitalismo industrial que propone el desarrollo y el trabajo digno en esos términos, y que esconde toda otra forma de trabajo, toda otra forma de subjetivación, toda otra forma de reproducción que vienen desde los inicios del capitalismo. O sea, formas que vinculan de manera no separada la relación entre acumulación por despojo, explotación y reproducción ampliada de capital. Serían como en los términos en los que se discute cómo se acumula o el modo de acumulación capitalista.
¿Cómo voy de tiempo, Mati? Sí, voy cerrando. Bueno. En los feminismos aparecen dos debates que a mí me parecen súper interesantes para rescatar acá. Uno que va a pensar que desde el principio del capitalismo y esa o sea, que es un capitalismo que es ya patriarcal y colonial, el trabajo reproductivo produce valor. Desde el comienzo, desde el propio proceso de la llamada acumulación originaria. Y otro que va a decir que no es así, que el trabajo reproductivo no producía valor, en los términos que lo estuvimos viendo hasta acá de Marx y demás, pero que es con el neoliberalismo donde se agudiza esa contradicción en la cual el capital, al mismo tiempo que necesita reproducirse a sí mismo, porque recordemos que en el debate de la reproducción social está la reproducción del capital también, no solo de la fuerza de trabajo, no solo de subjetividad, sino del propio capital, necesita avanzar sobre espacios que antes de alguna manera quedaban por fuera, que es el debate que ya viene de Rosa Luxemburgo, y que los mercantiliza en el neoliberalismo. Por ejemplo, uno de los debates que se dan ahí ahora en los feminismos es la reproducción, la subrogación de vientres. Antes, ese proceso reproductivo biológico, no sé si lo podemos seguir diciendo así, pero ponele que sí, estaba reducido a un lugar de lo privado y era casi un subsidio al capital, que le dábamos todo porque supuestamente la humanidad tiende a reproducir vida, eso nos enseñaron, digamos. Bueno, hoy ese proceso está mercantilizado. Entonces, solo cuando se sale de determinados espacios, que eran estos lugares separados, y se pasa al problema de la mercantilización, ahí el trabajo reproductivo produce valor. Un trabajador de globo produce valor, la subrogación de vientre produce valor, pero, por ejemplo, estas feministas dicen esto, una maestra de una escuela pública no. Una trabajadora doméstica tampoco. Digo, y son complicadas los lugares de por qué ahí no se está produciendo valor y en este otro lugar sí se está produciendo valor. Me parece que los debates finos hoy están yendo por ahí. Lo bueno es que todo esto no se traduce políticamente en que para estas feministas otra vez el sujeto esté dividido. Es decir, bueno, estas que no producen valor no van a ser parte del sujeto, sino, bueno, sí, somos todas el sujeto, solo que el trabajo tiene estas múltiples características. Bueno, ese es un poco el lío en el que me he metido. Faltaron un montón de cosas, pero las podemos ir charlando. Bueno, gracias Juli. Supongo que habrá algunas preguntas o comentarios. Yo, digamos, ya muchas veces he hablado con Julia, así que por ahí les cedo la palabra a alguno de los que está escuchando este argumento. Ahí está Emi, quiere decir algo. Bueno, hola a todos primero. Julis, en realidad también tengo como muchas cosas, otras cosas que las venimos charlando. Habrán notado por ahí Ricky Lu que por ahí no nos escuchamos tan habitualmente, pero con Julia nosotros venimos discutiendo. Más allá de entrar en cosas, en cosas finas ahí al respecto, me interesa si podés desarrollar, aprovechando los minutos estos, porque a mí también es una cuestión que me preocupa, cómo poder pensar, y la digo desde el total desconocimiento de los debates internos del feminismo al respecto, pero cómo poder pensar en las múltiples dimensiones de un proceso que supone articulación de colonialismo, capitalismo, patriarcado o una interseccionalidad, pero me pareció piola que vos partiste de entrada diciendo, bueno, me interesa poder pensarlo, no como adición de algo que quizá no lo dijiste, pero también cuando decías cómo se produce o sea, no se producen igual los cuerpos, ¿no? No se produce igual un cuerpo trabajador, un cuerpo negro, un cuerpo digo, ¿no?
cuerpo feminizado, un cuerpo racializado, un cuerpo colonial. Me parece que a la Federici, ponele, de alguna forma, todas esas diferencias, toda esa acumulación de diferencias son necesarias para la acumulación de capital, pero hay como cierta preeminencia de la clase en Silvia, ¿no? Digo, en Silvia la clase sigue estando ahí como, en todo caso, todas esas son diferencias que se acumulan, pero hay un rasgo como mucho más fuerte todavía de una idea de clase. Pregunta, ¿cómo lo estás pensando vos? Porque a mí me interesa también cómo poder pensar esa articulación sin pensar que se trata simplemente de una adición de forma de dominación, de una adición de, digamos, que es cómo están entrelazadas. Estás en silencio. ¿Quieren que hagamos más preguntas y contesto varias? Por ahí. No, anda contestando, me parece. Bueno. Es un lío eso, o sea, ahora estuve como tratando de buscar un poco ese debate y o sea, viene de los 70, cuando aparece todo este debate que recién les conté muy mal por arriba, que era con la hegemonía del feminismo blanco en los 70, que es todo el feminismo, podemos decirle así, de la igualdad, si quieren, que es la igualdad de derechos, pero la igualdad de derechos o sea, el debate en esa época se daba con estos términos, cuestión de la mujer. Ahí surge el feminismo negro que empieza a contestar y dice, ¿acaso yo no soy una mujer? Todos esos textos surgen ahí, que son las feministas negras o la hermana la extranjera, todo el concepto de hermandad discutido por Audre Lorde, diciendo, bueno, yo siempre aparezco como extranjera a esa categoría de mujer, ¿quién es sujeta de derechos ahí? Por eso yo no soy mujer, porque antes que mujer soy negra trabajadora. Bueno, empieza todo ese debate. Crenshaw, que es una de las feministas negras hermosas, zarpadas, después si quieren les paso un par de videos y textos que estuve reponiendo ahora con todo este debate también en Estados Unidos, están buenísimos, es la que de alguna manera acuña la noción de interseccionalidad. Porque lo que ella dice es, el problema que estaba pasando un poco en la academia, porque se empiezan a formar aparte todas estas minas, digamos, empiezan a entrar a las discusiones teóricas, son sociólogas, historiadoras, estudian en una banda, o sea, laburan en una banda, son empleadas domésticas y a la vez universitaria. Bueno, es súper complejo ese proceso de los 70 en Estados Unidos, ¿no? Están todas ahí, estas. Ella dice, bueno, el concepto de interseccionalidad en realidad supera este debate de poner una cosa al lado de la otra, porque, ¿qué pasaba? Los feminismos igualitaristas decían, no, nosotros pensamos el género, la clase y la raza. Y el género estaba primero, ¿no? Después, los feminismos marxistas decían, no, nosotros pensamos la clase, y sonaba el otro bajito, ¿no? Bueno, y el feminismo negro hacía lo mismo también. Pensamos la raza, la. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahí que no estamos pudiendo pensar la complejidad de esa relación? En el término interseccionalidad, lo que ella ve es que no me importa pensar tanto el paralelismo de las relaciones, sino hace el juego de lo que sería una esquina. Entonces, lo dibuja todo. Muestra una esquina y dice, en el punto de intersección de una esquina, yo puedo pensar situadamente, en cada caso específico, qué le sucede a este sujeto. O sea, si es negra, mujer, bla, y empieza a jugar. Toma un caso jurídico para analizar eso, Lula, que a vos te puede interesar, que es el caso de una mina que presenta un juicio, no sé si se dice así, perdón, pero soy muy mala con lo jurídico, que es una mujer negra que va a pedir trabajo y dice que ella sufre una doble discriminación. Contratan a negros varones y contratan a blancas mujeres. Y que ella queda fuera tanto de las tareas de secretaria porque es negra y de las tareas manuales porque es mujer. ¿Y qué le contesta los jueces? Sí, la imagen de Ricky se interseccionalizó.
Entonces ella lo que dice es que los jueces le dicen que no puede presentar, que es una doble causa esa. ¿Entendés? Como que ella está queriendo hacer doble juicio en una... Y ella dice, no, yo quiero hacer un solo juicio, que es el juicio porque me discriminan por ser mujer y negra, digamos. Bueno. El debate más callado, o sea, que queda escondido ahí, es el que dan Heidi Harman y Liz Vogel, que vienen de un feminismo marxista y que rompen con ese feminismo marxista, que trabajan con el concepto de interseccionalidad en su momento, qué sé yo, y lo discuten, y dicen, bueno, en realidad, sobre todo Liz Vogel, dice, la interseccionalidad pensada así, otra vez nos vuelve a esconder el problema. Porque siempre tenemos que estar viendo, es casi jurídica la noción, porque nos permite pensar esas intersecciones en este caso específico, pero en este otro van a ser distintas y en este otro, que es fundamental, es importantísima, que abrió todo el debate, pero tenemos que poder pensar lo que ella llama en ese momento, que después no retoma nunca más, pero hoy se vuelve a retomar, que es una teoría unitaria. Se llama teoría unitaria entre capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y en esa teoría unitaria aparece esto de pensar directamente esa relación. O sea, no está mediada por las intersecciones ni por ese lugar situado específico, etcétera, etcétera, sino como estructura de lo social, no sé cómo decirlo de otra manera, como algo más sistémico. Sí es cierto que cuando eso se desagrega, y aparece ahí el debate de la reproducción social en particular, aparece esta tensión que dice Sachi de, bueno, parece que gana la clase otra vez. Igual yo creo que en Federici le gana la de mujer. Y ese es el problema para mí que tiene Silvia, porque en realidad ella vuelve, o sea, en Revolución en punto cero no tanto, pero en los otros textos, está bien, el enemigo principal, ahí está discutiendo con los feminismos materialistas, no son los varones, es del capitalista, pero la categoría que ella está analizando es la mujer y un trabajo doméstico. Se le vuelve como medio sesgado en algunos momentos el análisis sobre la reproducción más general, que por eso creo que en Revolución en punto cero ahí recupera, y la categoría le queda reatada, la categoría género, la categoría mujer, y no puede romper, o sea, pensar que el género justamente es mucho más que mujer, así como la raza es mucho más que la mujer negra, digo, todo esto que sí pensaba la interseccionalidad. Pero es cierto que la categoría de clase entonces es la que parece que se complejiza. Entonces la clase ya no es más la clase, sino que es todo este mundo reproductivo de heterogeneidades. Entonces cuando hablo de reproducción social, estoy hablando de reproducción social en términos de clase, pero ahora unas clases que están estalladas por la raza, que están estalladas por el género, que están estalladas por la sexualidad, que están estalladas por las formas distintas del trabajo, los precarios, los informales, etcétera, etcétera. Sí. ¿Puedo meter ahí un...? Sí. Porque iba a ir un poco la pregunta, porque me pareció, o sea, digo, claramente me parece que hay un intento, por ejemplo, en Federici, ¿no? Pero, por ejemplo, Calibán y la bruja le ganan efectivamente la mujer y la clase al problema de Calibán, que justamente es lo que iba a plantear, ¿no? Y de hecho, la discusión con el marxismo de los años 70 es decirle, bueno, no es Calibán, es la bruja, ¿no? Pero me parece que de todos modos, evidentemente, digo, en Patriarcado del Salario creo que ella lo reconoce, en algún pasaje dice algo así, bueno, che, estoy entrando en duda ahora con lo que yo decía de la mujer, pero la pregunta era, porque, digamos, la vez pasada que yo traía esa idea de heterogeneidad histórico-estructural, que parece un verdad de perogrullo marxista de los años 70, pero a mí me gusta, el marxismo latinoamericano, ¿no? Pero me gusta porque me parece que ahí hay algo, pero tiene el problema, esa categoría tiene el problema inverso, ¿no? Por ejemplo, Quijano va a deshacerla, o sea, al revés, le gana la raza, ¿no? Dice, bueno, en el principio es la raza, hay razas, y después eso estructura el capitalismo, la modernidad, etc., ¿no?
Pero me parece que si no podemos pensar cómo, o sea, no hay raza sin clase, no hay clase sin raza, no hay dispositivo sexogenérico, no sé cómo lo querramos llamar, ¿no? Diferencia sexogenérica, sin clase, sin raza. Me parece que ahí hay como... A mí me preocupa, me interesa, no sé cómo pensarlo, pero me parece porque en Federici claramente, digo, y vos recién estabas llegando de vuelta al mismo punto, ¿no? O sea, es la clase la que está estallada, pero de vuelta volvemos a la clase. El problema sigue siendo la clase. Sí, el problema es la clase, lo que pasa que no es una clase en esos términos. O sea, podemos decir, no es la clase en los términos de como se estaba pensando clase, raza y género, como a Federici no va a decir eso, pero digo, nosotros lo podemos pensar así como, no es esa clase, no es ese género, porque no es mujer varón. Digo, no es ese el problema, ¿entendés? Por eso a ella, para mí sí se le cierra en la categoría de mujer la discusión de lo genérico o de lo sexogenérico, de esa producción sexogenérica. Lo mismo sucede con la raza. Hay un ejemplo que está bueno que dan en un texto Bhattacharya y Arruza, que es un texto que en realidad está armado de un debate que ellas dan sobre Chicago, en Chicago. Entonces cuentan sobre las zonas de Chicago trabajadoras, o sea, de clase trabajadora, clase media, no importa, pero laburante, digo, en esos términos pensando, ¿no? El problema de la clase, y que el recorte de agua y de luz se da siempre en la zona de las casas y las escuelas de esas trabajadoras, trabajadores que están racializadas y que en los otros lugares, digamos, donde trabajan blancos o donde trabajan gente más ligada a la clase media porque trabaja en call center o no sé, en otro tipo de trabajos, las escuelas públicas funcionan perfecta, el agua no se corta nunca, no hay problemas de luz, etc. Y ese es uno de los ejemplos que usan, por ejemplo, para pensar esta teoría unitaria. Y eso lo que hace todo el tiempo es separar a lo que tendría que estar unido políticamente. Eso es lo que ellas dicen. O sea, lo que genera es producción de racismo en la propia clase trabajadora. Uh-huh. Creo que ahí hay una punta que es volver a pensar la clase sin cerrarte en la clase. Es decir, la clase también es racista, o sea, como ese juego. Claramente. Pero tampoco volver sobre el acento de la raza, que es lo que le pasa a Quijano, o para mí lo que le pasa a Federici, que es la mujer, o sea, digo, que es el debate que se da me voy a meter en un lío, justo esta semana salió ese debate, pero el abolicionismo, antiabolicionismo. Porque es re loco lo que se pone ahí a jugar en los términos de lo que se reconoce como trabajo, lo que no se reconoce como trabajo, qué subjetividades pueden opinar allí, o sea, sentirse sujetos del trabajo, diciendo, bueno, me quiero sindicalizar, quiero entrar en los subsidios, etcétera, etcétera, y qué voces dicen, no, bueno, esto es explotación sexual, y aparece toda una discusión más moral y otra vez biologicista en relación a la mujer puesta como objeto, todo lo que sabemos que está construido ahí, y no en lugar de los modos del trabajo informales, complejos, que se asumen, digamos, en las relaciones malditas que vivimos. Buenísimo. Me encantó, Julia Expósito, tu presentación. Admito que tengo que interiorizarme en tu trabajo, comprar tu libro. Con los demás ya asimilé mucho de el trabajo de mis colegas de debates. Que bueno, también hay una cuestión de posiciones. Es muy interesante cómo hemos logrado establecer un diálogo, intercambio con cada uno con sus posiciones particulares. En este caso, digamos, como que mi entrada más al feminismo tiene que ver con el marxismo cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con, si querés, esa corriente de
postcolonial de Spivak, feminista postcolonial del subalterno, Gramsci, digamos, justamente es la referencia de Spivak para hablar del subalterno. Y bueno, todo esto, digamos, como para excusa, si es desacertado mi comentario tiene que ver con eso, porque todavía no estoy interiorizado con tu trabajo, y también confesar, digamos, cuál es mi posición, porque, digamos, vos haces mucho énfasis en el trabajo reproductivo y en la cuestión de la clase, ¿no? Con esta cuestión de reproducción del capital, y que como que pareciera que mi posición es mucho más simbólica con el autonomismo de lo político y lo demás. Y me parece muy interesante esta cuestión de desde mi posición que ya confesé, ¿no? Toda esta cuestión del trabajo reproductivo, ¿no? Y que es un espacio que se da por fuera del mercado, ¿no? Y que eso también primero es una paradoja, cómo este trabajo reproductivo adquiere valor en tanto la mercantilización de la vida, que esa es también una de las críticas que hacemos del neoliberalismo, pero esto también sería como una cuestión de reivindicar, mercantilizar este trabajo no reconocido, es una forma también de reivindicar esta cuestión de, si querés, de género y de clase. Vos estás, digamos, todo ahí lo vinculás. Y también esta cuestión del trabajo reproductivo, a mí me parece que es todo, bueno, aunque es simbólico en tanto que como la sociedad del espectáculo, ¿no? Digamos, todos hacemos de cuenta los trabajadores esenciales, ¿no? Va cambiando lo que es esencial en cada momento. Leía que, por ejemplo, Kafka fue exceptuado de la Primera Guerra Mundial porque se lo consideraba trabajador esencial, por eso no lo reclutaron en la guerra, porque parece que era muy buen funcionario, burócrata. Y básicamente, si querés, este comentario sobre la paradoja de la reproducción del trabajo que adquiere valor en tanto que es reconocido, es mercantilizado, se le da lugar en el mercado. Cómo justamente mercantilizar la vida puede ser una reivindicación de género. Bueno, ahí hay creo que trabajos súper importantes que están buenos para elaborar esto que decís, Rick, que son justo el de Valencia Sayac o el de Jules Falquet, que, digamos, podemos, a ver, capaz que estoy haciendo un estiramiento de conceptos, como decían en nuestra facultad, pero los bancos, digamos, donde se decía esto de que, o sea, ella labura, sobre todo Sayac, cuando piensa el capitalismo Gore, que, lo voy a decir en mis términos, por eso estiro el concepto, que el problema reproductivo no es solo este problema de la reproducción del capital en los términos de la mercancía fuerza de trabajo, sino que, en todo caso, esa producción de esa mercancía está siempre vinculada al problema narrativo, al problema simbólico, al problema, o sea, todo lo que vos estás laburando, Rick. Digo, ella va por ahí, por eso se mete a analizar las series, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Lo interesante de la conexión que aparece ahí es cómo ella labura dos conceptos, que es el de biopolítica y el de necropolítica, para pensar eso. Es cómo la producción de ese proceso de mercantilización incluso se da hasta en la muerte, ¿no? De determinados tipos de trabajo que son fronterizos, o sea, que ya están cruzados por la raza, por el género y por la clase, o sea, ¿no? Ese cruce está funcionando en esos cuerpos, en esas subjetividades, y que las muertes producen valor no solo en el propio proceso de muerte, sino en la espectacularización de ese proceso, o sea, en cómo se simboliza ese proceso
de muerte, esos cuerpos expuestos de mujeres migrantes, morenas, que habitan fronteras, que muchas son o laburantes de las maquilas o prostitutas, o sea, mujeres que se salen de aquello que moralmente se considera correcto, o en todo caso que están puestas ahí para producir eso, digamos. Y creo que hoy, por eso me parece importante, le decía esto de cierto feminismo. Bueno, estos ciertos feminismos son esos feminismos que están haciendo un esfuerzo mayúsculo por pensar esto que vos decías, cómo se mercantilizan esas relaciones, pero en estos múltiples planos, como preguntaba Sachi, sin poner el acento en el debate si es la diversidad, si es la mujer, si es la raza, si es la clase lo que determina que estas minas sean asesinadas, por ejemplo. O sea, Jules Falquel lo dice en esos términos. Las mujeres las maquilas que son asesinadas porque son trabajadoras o son asesinadas como nos dicen el análisis feminista más clásico, que es un femicidio, la mataron por el solo hecho de ser mujer. Dice, ¿la mataron por el solo hecho de ser mujer? No, no lo podemos pensar así. Tenemos que pensar cómo está operando junto eso. O sea, esa mina, esos feminismos expuestos, espectacularizados de Ciudad Juárez, están sobre determinados cuerpos, no están sobre mujeres solamente. Esa es la crítica que le hace a la Segato, por ejemplo. Y se puede pensar el femicidio como feminicidio en todo el entramado estatal en relación a lo narco, a lo ilegal, a todas las nuevas economías, las nuevas formas de Estado, pero no puede pensar cómo el neoliberalismo produce del otro lado, digamos, no solo del lado del poder, sino del lado de los cuerpos que están siendo puestos a trabajar y cómo están siendo puestos a trabajar. No sé si contesté a tu pregunta, Rick, pero... No sé si hay otra pregunta que le quieren hacer a Julia. Ahí Luciana veo que tiene el micrófono. Sí, yo tengo unas preguntas. No sé qué pasa, por momentos no los escucho bien. No sé si soy yo. O sea, ustedes no han tenido interferencia en el audio. Bueno. Bueno, Juli, muchísimas gracias por tu presentación. Yo aprendí un montón y volví también a una cantidad de cosas que trabajé en otro momento, no tanto en clave feminista, creo que, o bueno, de la cuestión o de la pregunta por el género. Creo que algo les conté la vez pasada, pero en mi tesis de doctorado yo sí trabajé más sobre el reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas y bueno, y el debate que se da en torno de la diferencia, la igualdad y cómo entra ese debate en el derecho o en el campo de las categorías jurídico-políticas y bueno, y fue como también en ese momento estaba trabajando con autores más latinoamericanistas, digamos, de filosofía de la liberación, Dussel, en fin, Santos, claro. Y entonces ahí me aparecieron varias cosas, quizás para ordenarlas, porque yo no había entrado también, quizás era como un momento más de trabajo más, en clave más marxista de lo que son ahora mis trabajos. Pero yo no había entrado tanto en esta cuestión del feminismo, entonces no tengo tan claro ese mapa. Pero en su momento sí me acuerdo que cuando yo trabajaba esto estaba muy claro, y para ese problema, que era el problema de la identidad, en todo caso, de las políticas de la identidad, ese giro, podríamos decir, y que Fraser lo tematiza así, de la redistribución al reconocimiento, y después ella intenta salvar algunas cuestiones a través de la categoría de comunidades bivalentes. Bueno, un poco saber si es ese mismo momento, digo, son los 70 ahí donde se da ese giro y qué pasa con eso y cómo entroncan, podríamos decir, esa que me parece que puede ser una lectura un poquito más hegemónica de cómo se dio todo ese proceso y esto que vos venís mapeando en relación a las discusiones del feminismo. No sé si ahí se entiende, es como para poder
yo terminar como de afinar así mi mapa de esas discusiones. Eso por un lado, y otra cuestión que a mí me pareció como sumamente interesante, porque también tiene que ver con, porque interpela mucho, me parece, al campo de lo jurídico-político, es esto que vos decías, bueno, para algunas feministas hay cierto trabajo que no es trabajo reproductivo, esto cuando señalabas que la discusión sobre la reproducción social como que habría ido frentes, generado como una escisión en el feminismo, podríamos decir, o por lo menos en términos conceptuales, que algunas entienden que trabajo reproductivo, que el trabajo reproductivo produce valor y para otras no siempre está produciendo valor, sino en el momento del neoliberalismo, entonces, pero que no quedan fuera de la categoría de sujeto. Y entonces me preguntaba yo, bueno, ¿a partir de qué entran a la categoría de sujeto? ¿Cómo queda pensado ahí el sujeto en relación a esto de la producción de valor? No sé si ahí se entiende, porque eso, la verdad es que me generó como bastante ruido, bueno, intriga de saber cómo lo están pensando, porque es como, bueno, no me quiero hacer cargo del problema del valor o de la producción de valor, pero tampoco políticamente no da, y en todo caso quizás es porque hay que buscar otras categorías que expliquen esa... o que expliquen la subjetivación política ahí. O sea, ya no está pensada la subjetivación política en términos de producción de valor y no está pensado en términos económicos, ¿no? Y lo último es en relación a lo de la interseccionalidad. Que yo llegué, digamos, o estuve ahí como rastreando un poco hace un par de semanas, y me encontré con esos textos fundadores de la interseccionalidad, pero por una resonancia, digamos, intentando pensar un tipo de trabajo que hacía, y me pareció que quizás las preguntas que yo me hacía eran más del orden de lo interseccional y no de lo multidisciplinar y lo interdisciplinar, porque en mi caso vengo planteándome que trabajo en el cruce siempre de disciplinar y que ese cruce se reconfigura todo el tiempo, que se reconfigura, incluso es una pregunta epistemológica, si se quiere, que se reconfigura en función del objeto. Y que entonces no hay una teoría, digamos, no es teoría política, no es teoría jurídica, no es filosofía, sino que se constituye ahí, y la idea de interseccionalidad me apareció y la estuve rastreando para ver si me rendía en ese otro campo, podríamos decir, como de generar disciplinas o espacios disciplinares. Y vos lo planteabas aquí en relación a la cuestión de la teoría unitaria, y entonces sí, cada vez me hace más sentido mi resonancia, porque me genera como un poco de ruido la idea, y me vuelve otra vez a ese, digamos, la idea de teoría unitaria me hace ruido, no sé muy bien por qué, y era abrir eso, bueno, porque y vos decías recién, bueno, quizás lo de la interseccionalidad, ahora lo que decía creo que Liz Boel, que no conozco a la autora, así que no sé si estoy diciendo bien su nombre, dice que eso funciona solo para casos jurídicos, y me parece sumamente interesante, digo, incluso hasta para poder pensarlo en términos de litigio, como lo piensa Rancière, en esa cuestión que tiene que ver con el caso, porque si no también la teoría o el derecho está siempre pensando en términos universales, ¿no? Los conceptos en términos universales, y donde se juega el diagrama en todo caso, es en la composición de heterogeneidades que son siempre, sé yo, contradictorias, controversiales, heterogéneas. No sé, eso. Ahí no sé cómo lo estás pensando vos. No sé si, digamos, en este problema de cómo pensar directamente esa relación, ¿estás apuesta a todo por esa teoría unitaria o no sé, sería por ahí. A mí la idea de no sé si lo interseccional, pero sí de pensar en función de singularidades me sigue pareciendo más interesante que una teoría unitaria, pero quizás con eso. 3 altas preguntas, Lula. Bueno, la primera, lo de rastrear el debate de Fraser, esto que decías, ahí me parece que Fraser es compleja, digamos, y que ella viene de un marxismo pobre, más socialdemócrata le podemos decir, pero aparte se la ve a ella así, vestida de socialdemócrata, es una divina, yo la amo, pero bueno, digo, tiene eso. Señora blanca, copada, demócrata radical.
pero que yo creo que sí fue haciendo, o sea, ¿qué tiene de interesante para mí el pensamiento de Fraser? Que es un pensamiento abierto a la crítica. Digo, en los 70 ella viene con todo este debate que vos decías, pero hace 20 años más o menos, ¿qué año fue? En el 90 y algo, discute con Butler, que está ese libro de la redistribución, bueno. Y ahí, cuando ella recoge el guante, digamos, que le tira a Butler en el marxismo, lo meramente cultural, le dice, bueno, vos reducís el problema del reconocimiento, o sea, vos pensás la redistribución en los términos económicos y no podés, el reconocimiento, o sea, toda la discusión de la heteronorma, de la diferencia sexual, etcétera, etcétera, la reducís a un problema cultural. Otra vez haces lo mismo que hizo el marxismo con nosotros, ¿no? Con toda la teoría queer, etcétera, etcétera. Y no podés ver que en la heteronorma hay producción, porque eso es lo que le está diciendo Butler ahí, o sea, la heteronorma es uno de los modos estructurantes, de los modos productivos del capital. No puede decir que es algo que es un efecto de la estructura o, como se decía en otro marxismo, un resabio de una forma pasada de la familia. Y lo loco es que cuando Fraser recoge el guante, para mí abre dos puntas que son interesantes. Una es una crítica a Butler que todavía no termina de esbozar, pero que después de la crisis del 2008, de la bolsa, o sea, de la crisis neoliberal, así, la primera gran crisis neoliberal, vaya a empezar a llamar teoría ampliada del capital, del capitalismo, Fraser, pero que ahí ya aparece que es una discusión que ella le hace a Butler que es, bueno, pero vos también estás adicionando, no dice esas palabras, ¿no? Pero vos también estás adicionando algo y tampoco estás pudiendo teorizar estas preguntas muy a lo marxista, pero ¿qué es el capitalismo? Y más, ¿qué de la cuestión sexogenérica es actualizable en las relaciones capitalistas? ¿No? Entonces empieza a buscar. Ahí ella en los términos jurídicos va a esa noción que después termina en el libro del 2008, creo que es Escalas de Justicia, que es esa relación tripartita de la justicia. Es como el primer gesto que tiene. Entonces dice, bueno, si tenemos que pensar la justicia en los términos de la resistencia al neoliberalismo, es pensarla en términos redistributivos, en términos de reconocimiento, pero también en términos de representación. Que esa discusión de la representación no es menor agregarla ahí, porque no es solo representación en términos de cupo, que es lo que después de ese debate se recuperó, sino quién habla en nuestro nombre, que es uno de los grandes problemas de las queer, de los queer, de las discusiones de las negras, o sea, siempre hablan en nuestro nombre, o nos adicionan en nuestro nombre, o de las trabajadoras sexuales, digo lo mismo, ¿no? Es como ese lugar. Creo que ahí los feminismos a Fraser le aportan poder problematizar el propio problema de la representación, que viene ella muy ligada a un debate, ponerle con la escuela de Frankfurt o con más clásico, digamos. Y después del proceso de crisis, en el 2014 ya saca este texto que se llama Tras la morada oculta de Marx y al otro año saca otro que se llama Crisis de los cuidados y no me acuerdo qué, que también es de New Left Review, y 2 años después saca un libro que yo no conseguí, solo lo vi en parte, si alguien lo consigue, genial, que se llama Capitalismo. Y ahí lo que ella empieza a investigar es sobre eso que ella llama teoría ampliada del capital. Dice, bueno, la crisis del 2008, o sea, ver la crisis neoliberal nos permite volver a teorizar sobre lo que es el capitalismo. Y no sobre lo que es el capitalismo en los términos económicos, digamos, sino en estos términos ampliados. Y estos términos ampliados es pensarlo con el colonialismo, con el patriarcado, o sea, y lo mismo, no pensar capitalismo, colonialismo y patriarcado, sino pensar eso que ella va a llamar teoría ampliada del capital, y que va a decir que entonces el capitalismo es un régimen social institucionalizado. No es algo económico, meramente económico. Y
en ese régimen social institucionalizado, dice, se van a generar 3 divisiones que son fundamentales para pensar cómo se produce y reproduce la vida, por lo tanto la acumulación de capital, en este modo de vivir el mundo. Y dice, uno es lo reproductivo y lo productivo está separado materialmente en el capitalismo. Otro es esto que el capital distingue como naturaleza humana de naturaleza no humana, o sea, todo lo que explotamos, la tierra, que no son nuestros propios cuerpos, pero dice, en esa naturaleza no humana, que es el agua, bueno, los bienes comunes, diría Mati, todo el debate que hace Mati sobre lo común, pero también son cuerpos. O sea, hay cuerpos que están puestos como naturales ahí, que están racializados, generizados en específico, y que están puestos como bienes naturales, como si, nada, no se agotasen, ¿no? Como el agua. Y la otra dice una distinción fundamental, que esta le va a gustar a Rick, que es la distinción entre la economía y la política. Y ella, en términos teóricos, eso lo piensa, es muy loco, pero lo piensa como tanto la reproducción social como la naturaleza no humana, como la política, son las condiciones de posibilidad de fondo de que el capital funcione, es decir, de que funcione lo productivo, de que funcione esta naturaleza social, directamente social del capital, y de que funcione la economía, es el mercado. La política tiene todo un desarrollo jurídico, etcétera, etcétera, institucional, que sostiene el mercado. La naturaleza humana organiza como viene a esa naturaleza no humana, y la reproducción social sostiene que la producción de mercancía funcione. Y el capitalismo es todo eso. Ahora, el problema del neoliberalismo es que a través de las vinculaciones financieras y de la deuda, esos límites, hay una disputa por los límites, dice ella. Y esa es la crisis del neoliberalismo, que todo el tiempo intenta pasar los límites sobre los que vive, sobre los que funciona el sistema. Esa es la teoría unitaria. Que no está pensando, o sea, por supuesto, por eso podemos decir esta crítica que la intersección aparece más en términos jurídicos, análisis de caso, porque si yo tengo que ver tal caso que está pasando, no sé, en la frontera de Guatemala en relación a determinada producción minera, y sí, tengo que ver cómo se está dando esa teoría unitaria interseccionalmente, digamos, ¿no? Para ver los procesos de esas mujeres en lucha en Guatemala, o así. Digo, para contestarte a la última, juntándola con tu última pregunta, me decía, ¿yo qué opino? No sé, digo, es complejo, yo también es un debate que estoy reponiendo, viendo cuáles son sus problemas, sus tensiones. A mí me parece que nos sirven para todo, los dos nos sirven para pensar. Porque, por ejemplo, qué sé yo, poner el debate del aborto. ¿Por qué? Digo, a ver, el problema de la intersección, o el problema de las materialistas francesas que estarían ahí y no en la teoría unitaria, que están pensando el sistema patriarcal, el sistema colonial, así, más interseccionalmente y no justamente como una teoría unitaria, nos sirve para entender también por qué, no sé, las católicas llaman a las socorristas para abortar y abortan. Nos permite pensar por qué te puede emocionar escucharla a los penatos, cuando después estaba saliendo a decir lo de la reforma laboral y previsional y era como el horror, pero en el discurso estuvo mejor que Rossi. Digo, nos permite pensar esa complejidad. Entonces, no la descartaría de plano, pero sí me parece que cuando hay que pasarla a este análisis, que Sachi, ¿cómo era tu frase, Sachi? Heterogeneidad estructural. Bueno, el concepto, sí. Heterogeneidad histórico-estructural. Bueno, cuando hay que pensarlo en los términos de una heterogeneidad histórico-estructural, hay que pensar esta discusión que se llama teoría unitaria. Le podemos poner otro nombre, pero digo, lo que intenta hacer eso es pensar ese problema más heterogéneo de histórico-estructural, creo.
y no poner el foco en algún lado o en el otro. Y el sujeto. Bueno, entonces, si pensamos en estos términos, el sujeto no puede estar reducido a ese lugar de ese modo específico de la producción de valor que pensaba Marx, sino que está dentro de esta complejidad de formas de trabajo, de formas de sexuación, de formas de subjetivación, de formas de explotación, de formas de extractivismo. Entonces es mucho más que lo que me entra a producir valor o no. Para esas minas, para las que dicen que no, que el trabajo reproductivo produce valor de por sí y en todas sus formas, listo, es más fácil, es lo que decía Sachi Federici. Listo, la clase es esta, porque toda la clase está produciendo valor, distinto, en distintos espacios, pero lo está produciendo. Ahí el debate más fino que hay que dar, que bueno, es re largo y tortuoso y estoy buscándolo, para mí está en dos categorías de Marx que son muy difíciles, que también se mete Quijano, digo, o sea, se mete todas las teorías que están tratando de pensar el trabajo, que es la categoría de trabajo abstracto y de tiempo de trabajo socialmente necesario, que no las termino de entender del todo, claro, son difíciles, pero creo que hay una punta, porque yo pensaba esto el otro día, volviendo a releer el tomo 1, un capítulo del tomo 1, no todo el tomo, porque no lo aguanto más, pero dice Marx, ¿vieron cuando hace esa diferencia entre cualitativo y cuantitativo, que está todo el tiempo? Por eso decía que era un problema del método, aunque Sachi me cargue esta discusión. El trabajo abstracto también es cuantitativo y cualitativo. Porque ¿cuál es lo que le dicen a las feministas? ¿Cómo medir el trabajo reproductivo? O sea, ¿cómo medir lo que es informal? ¿Cómo medir lo que es precario? ¿Cómo medir lo que tiene estallada la distinción entre jornada laboral y tiempo de ocio, ¿no? Que son todos estos otros modos de trabajo que para el marxismo no entraban como trabajo productivo y siguen no entrando para muchos, digamos. Es que no lo podemos medir en los términos de el trabajo abstracto como tiempo de trabajo socialmente necesario en términos de esa barra que arma Marx de la tasa de explotación. Pero sí lo podemos medir en que hay abstracción del trabajo, en todos los trabajos en el capital, porque ese es el modo que asume el trabajo en el capitalismo y porque eso nos permite pensar cualitativamente, o sea, la característica que asume el trabajo en el capital, que es colonial y que es patriarcal directamente, ¿no? Que es que no solo produzco mercancías en determinado tiempo de trabajo, sino que reproduzco todo el tiempo y produzco, en esa abstracción, la forma valor misma. La forma valor, que es esto que hablábamos de los modos de vincularnos, o sea, está ahí jugando. ¿Por qué consumimos? O sea, ¿por qué hay un hiperconsumo exagerado? ¿Por qué hay inclusión vía consumo? O sea, ¿por qué digo, no sé, lo estoy pensando todo esto, es para discutirlo. Pero eso que se produce ahí, en eso que circula, es la propia forma del valor. Porque si no, el capital nunca se realiza, o sea, la ganancia nunca se realiza. ¿Cuándo gana el capitalista? Porque vieron que para Marx no es que gana, una cosa es dónde se produce, lo que valoriza el capital, y otra cosa es cuando eso aparece en la ganancia concreta del bolsillo de los que tienen el 1% de la plata del mundo, digamos. Bueno, eso está en la circulación, y la circulación es esto, es consumo, es socialización, son relaciones sociales, es un lugar súper mil complejo, que tiene que ver para mí con esto de la propia forma valor. Porque eso también nos permite pensar, porque en la URSS, porque si en la URSS se rompió la propiedad privada y se estatalizó todo, ¿por qué seguía habiendo producción de valor y forma valor? O sea, ¿por qué la discusión sobre el Estado en la Unión Soviética que sigue en realidad explotando, etcétera, etcétera? Porque no se terminó. Eso pone una de las hipótesis de Poston. Kurt, Poston, todos esos marxistas, son ingleses, ¿no? Bueno, que discuten como en la URSS.
Y ahí hay algo que, o sea, el Estado también puede jugar en esos términos. Bueno, me parece que por ahí puede haber una punta. No sé, digo, un tema re complejo que recién me empecé a meter ahora, pero que me parece interesante pensar qué es el trabajo abstracto. Porque si no, no, o sea, para Marx sin trabajo abstracto no hay capitalismo, digamos. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? ¿Qué es lo que estaba viendo? Hay una alemana feminista que se llama Roswitha Schulz que recupera algo de ese debate y ella va a decir que justamente el trabajo doméstico no es productor de valor, sino que es parte del valor en términos de decisión, porque no produce trabajo abstracto. Bueno, que estaría del lado de las que dicen que no produce valor. Pero igual me parece que ahí hay una punta para pensar, bueno, si nos ponemos del lado de las que sí, ¿cómo tenemos que pensar la abstracción del trabajo de estas formas de trabajo? Pero no sé. Solo puedo mostrar un problema y no una respuesta. Pero ahí Juli no produce trabajo abstracto porque no está monetizada esa relación, porque no está, digamos, porque está produciendo, digamos, porque el trabajo de cuidados no produce tampoco valores de uso en cuanto, digo, transformación de un objeto de la naturaleza en un producto, es como ese tipo de trabajo que tiene su finalidad y su ejecución en su mismo actuar y que por lo tanto no deja un producto como resultado de ese trabajo, digamos, ¿por qué estaría ahí? O sea, ¿cómo se explica ahí la ausencia de trabajo abstracto? Porque eso también de alguna manera es como que me remite también a la idea de la feminización del trabajo que está presente en los postoperaístas, donde también todos esos trabajos que no dejan un producto, digamos, en general los trabajos de servicios en los cuales se pone a trabajar la propia subjetividad del trabajador, y bueno, todo este trabajo ligado a la comunicación, etcétera, que no dejan un producto, digamos. El producto es la propia performance comunicativa, por ejemplo. Digamos, pondrían en crisis la teoría del valor de Marx porque esos trabajos justamente que antes eran pensados como no productivos, ahora son como el centro de la producción de valor en el capital, en el capitalismo contemporáneo, ponen. Como que ahí hay como... no hay producción de mercancías como valores de uso, pero sí hay una mercantilización de determinadas aptitudes, relaciones, afectos que antes no eran considerados como productoras de valor. Digo, también la idea que está presente ahí es que la producción de subjetividad es lo más importante en esta forma de producción, que es lo que llaman ellos también producción biopolítica, y de ahí la centralidad de la reproducción también. No sé cómo explicarías ahí esa cuestión de trabajo concreto y abstracto y, digamos... No, me parece que, o sea, las feministas estas no estarían de acuerdo con eso porque otra vez, esto que discutíamos con la SH, ir por la tendencia, ¿no? Esta sería la tendencia y desconoce todo lo, por ejemplo, lo que hablábamos recién de las nuevas localizaciones geopolíticas de los procesos de industrialización, con mano de obra cada vez más precaria, informal, que se pone a trabajar hasta la muerte, que se vuelven a jornada de trabajo en lo industrial de, no sé, 15 horas, bueno, como, ¿por qué esa es la tendencia del capital? No, bueno, lo que discutíamos con Sachi, esa sería como la primera crítica que se le haría. Sí. Que me parece que eso está, o sea, Federici responde en un texto de Revolución.0, creo que en Revolución.0 a Negri, a la teoría de la feminización, y más bien la respuesta es la idea de, digamos, suponer que hay una feminización del trabajo, da por supuesto ya que hay un trabajo femenino, ¿no? Que hay un trabajo de mujeres, digamos, que en realidad que el que ahora harían también, no solo a las mujeres, ¿no? Sino que también los hombres, la clase trabajadora blanca, digamos, en algún... hoy haría esos trabajos también, y lo que Federici dice es, en realidad,
En realidad eso esconde que hay un trabajo de mujeres que siguen haciendo las mujeres, ¿no? De todos modos, uno podría decir lo que Federici esconde es que no hay trabajo de mujeres, sino que en todo caso hay organizaciones o hay, digo, me parece que ahí también está el problema de Federici, que de vuelta se le cuela esa figura de la mujer, ¿no? Sí. La reducen muchas veces, o históricamente, cada vez menos, a la dimensión de lo doméstico. Sí, en realidad, Sí. Pero en lo doméstico hay producción de mercancía. Esto, Mati, era la segunda parte de la respuesta a lo que vos preguntabas, que es la mercancía fuerza de trabajo. Y la mercancía no es valor de uso. La mercancía tiene una doble cara muy extraña y bizarra, que es ser valor de uso y ser valor. Entonces, bueno, digo, no es solo ahora, no, la teoría del valor no se te cae porque no hay valor de uso, o sea, no sé, es raro esa definición ahí, no los termino de entender, pero lo del trabajo abstracto no es solo por el problema en estos términos del valor, del plusvalor, o sea, de la explotación, sino en los términos de que en el capitalismo el trabajo es directamente social. Ese es como el primer punto de la abstracción del trabajo. Y en eso digo, Negri y todo eso, por ahí le entran a Marx también, porque es directamente social, porque no hay mediación en los términos de esto lo produzco como el campesino, como valor de uso justamente para mi consumo personal, sino que ya estoy directamente produciendo socialmente. Eso es uno de los primeros puntos de la abstracción, que no tiene que ver con toda la discusión de la jornada laboral y la explotación. Por eso trataba de separar la forma o valor de la explotación en esos términos. Y después lo otro es que todo trabajo es igualado. Hay abstracción de los trabajos concretos, entonces. Y si yo digo eso, y lo digo en los términos de este lío que estamos haciendo, de pensar esa teoría ampliada del capital, es el mismo, o sea, igualo trabajo que a los marxistas les daría un síncope, porque estoy igualando el trabajo informal del el indochino que decía Lemmy el otro día, andando en bicicleta, llevando a un blanco, a un turista blanco, con el europeo que hace trabajo de, bueno, lo que trabajan toda esta gente, digamos, cognitivo, etcétera, etcétera, con la muchacha negra migrante que es ama de casa y la paraguaya que trabaja en la casa de mi abuela. Y eso es el capitalismo, al ser directamente social, abstrae todas esas formas concretas del trabajo. Y ahí, ¿por qué entonces? O sea, y ahí se generan los problemas, ¿entendés? De lo de la producción de valor, que no los tengo resueltos, pero sé que puede haber una respuesta por ese problema de la abstracción. No sé si contesté mucho, pero creo que esas son preguntas. Sí, no sé, yo tampoco sé si tenía muy clara cuál era la pregunta, digamos, yo había partido de la idea esta de que no, de lo que vos habías dicho sobre el tema de la abstracción, como que no podía ser considerado trabajo abstracto, ahí es donde me surgió la pregunta. Sí, obviamente recuerdo esa discusión de Federici con Negri porque bueno, ahí Federici le dice como que, bueno, en realidad la feminización del trabajo esconde que hay trabajos que siguen haciendo las mujeres, que son, digamos, y ahí le retoma Arlie Hochschild, digamos, y habla de trabajo de la azafata, de todos estos trabajos, digamos, de satisfacción del cliente, que siempre son trabajos que han hecho tradicionalmente y todavía hoy las mujeres. Pero bueno, o sea, yendo más al problema de la reproducción, yo tampoco termino de entender cuál sería, digamos, la consecuencia de entender, ya sea, digamos, que la reproducción es directamente productiva de valor, ya sea que es la condición de posibilidad de la producción de valor. O sea, como que ahí es una discusión que vos planteás, pero como que no termino de entender
a dónde nos lleva una y a dónde nos lleva la otra, ¿entendés? Una teoría y la otra. No, me parece que están metida en esto que por donde arranqué. Bueno, ¿cuál es la relación entre capitalismo, colonialismo y patriarcado? Volvamos a decirlo así, para no invisibilizarlo en las teorías ampliadas o en las teorías unitarias que llevan a veces a esos problemas, como, ¿dónde está? Bueno, volvamos a decirlo así, las tres categorías. Si vos ponés al problema del trabajo reproductivo, que está ligado a la discusión del trabajo informal, que está ligado a la discusión del trabajo precario, que está ligado a la discusión del trabajo flexible, que está ligado a un trabajo que no es reconocido como tal, digamos, en términos sociales, no es lo mismo si vos lo pones como condición de posibilidad de la producción de mercancías o de la economía, o que lo ponga a funcionar, digo, para pensar esta relación entre capitalismo, colonialismo y patriarcado, o que lo ponga a funcionar como parte constitutiva de la producción de valor, que es un poco lo que dice Alessandra Mesadri, que es la que trabaja, sobre todo a partir de la reproducción social en los feminismos, el concepto de trabajo informal. Ella se va por ahí para resolver el problema. Y lo que dice es, bueno, si yo tengo que historizar y hacer, no sé, un estudio sociológico del trabajo informal en el capitalismo, siempre fue el 60% del trabajo en la historia del capital. Entonces, ¿cómo puedo decir que eso sea simplemente condición de posibilidad de lo otro y no parte estructurante de lo mismo, digamos? ¿No? O sea, ¿por qué no los puedo ubicar en el mismo lugar, digamos? A estos modos del trabajo, digamos. Entonces, ella lo que para mí desarma ahí de interesante es que la discusión de valor no la puedo reducir a los tipos de trabajo y a los modos de las tareas. Y eso está buenísimo porque nos saca de eso que terminan haciendo a veces la rusa y que es, bueno, la trabajadora, la maestra de escuela pública no produce valor, y sí produce valor una maestra de una escuela privada. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que te define la producción de valor? El mercado, ¿cómo estás entendiendo? Porque claramente no es el salario, eso, o sea, Mesadri nos permite pensar eso, no es el salario, no es el modo de remunerativo, ni es el tipo de tarea. Entonces, bueno, digo, eso, para pensarlo, digamos. Sachi, ¿estás con No, me quedaba pensando, era muy parecida a la discusión que yo traía la semana pasada también, digo, en otros términos, pero es eso, o sea, son todas esas formas que la historia del trabajo hoy evidencia como constitutivas del capitalismo, no como lo precapitalista, no como la transición A, no como la condición de posibilidad. O tampoco como un resto histórico, como una supervivencia, sino todo es, y además, para mí además, yo creo que ese debate es interesante hoy, sobre todo porque yo daría para mí es necesario dar como una vuelta de rosca más todavía, no es solo que es igual, sino jugando un poco con los marxistas, tanto marxistas más cuadrados como marxistas más raros a la italiana. A mí me gusta jugar con la idea de que la tendencia es eso, ¿no? O si querés lo puedes decir a lo Membé, ¿no? Cuando Membé te dice el devenir negro del mundo es la tendencia, la universalización tendencial de la condición a la que han sido sometidos los esclavos para el resto del mundo, digo, es decir, la tendencia es la esclavitud, la tendencia es la precariedad, la tendencia es el trabajo no remunerado, digamos. Y ahí me parece que hay un gesto incluso no solo de romper, decir, bueno, che, dejemos de pensar el trabajo en términos, digamos, androcéntricos, eurocentrados, ¿no? Como el macho blanco trabajador industrial europeo, ¿no? O sea, dejemos de pensar eso, pero yo creo que incluso hoy, en las condiciones que ha impuesto el neoliberalismo durante los últimos 30 años, 40 años en el globo, me parece que ahí es donde estas discusiones
digamos, no androcentradas, no eurocentradas, etcétera, se vuelven incluso potentes para pensar el centro, para pensar el mundo en su globalidad, ¿no? Me parece que o sea, estas miradas periféricas, mucho más globales de alguna forma, o no sé, ¿no? Esa idea de mesadra, no de mesadri, sino de mesadra, de la frontera como método, ¿no? Pensar a partir de esa frontera donde se cruzan efectivamente todas esas dimensiones, pensar ahí la tendencia, digamos, si lo que nos interesase fuese la tendencia, ¿no? Pero lo que quiero decir es pensar ahí, digamos, no es solo que ese trabajo no es el normal, sino que incluso, podemos decir, incluso es lo más excepcional. Digamos, me parece que ahí hay algo interesante. Entonces implica repensar mucho, porque ese otro trabajo está obviamente articulado necesariamente sobre las diferencias sexuales, genéricas, raciales, coloniales, etcétera. Necesariamente. Digamos, me parece ahí, porque ese trabajo siempre, digamos, se hace, hay un diferencial de explotación que es producto de la raza, que es producto del sexo, producto del género, producto de la geolocalización, digo, me parece que ahí es donde se complejiza mucho más. Igual yo, ahí sí, Juli, mi sensación es que a mí las naciones marxistas de trabajo abstracto, tiempo socialmente necesario, digo, toda esa a mí se me estallan. Yo no sé cómo miércoles haces vos, perdón si esto está siendo grabado, digo, para intentar mantenerlas. Ahí a mí me resulta como bastante difícil, pero bueno, igual me gustó la salida esa por la idea de inmediatamente social, qué sé yo, puede haber ahí un... Sí, pero no es sostenerlas, es ir a ver dónde están debatiendo ellas. Porque digo, si yo estoy tratando de reponer cuál debate abren, ellas van a buscar a Marx. Bueno, pero ¿qué buscan de Marx? ¿Por qué buscan unas cosas? ¿Qué otras no buscan? ¿Qué silencian de eso? O sea, porque digo, ir en fino a por qué. Si vos a grandes rasgos las reponés, por ejemplo, digo, vamos a hacer los dos grandes ejes del debate, Federici y Fraser, que adentro hay un montón, ya fuimos nombrando otras, pero ponele que las ponemos ellas dos, como las feministas marxistas que van a estar de acuerdo en pensar la división sociosexual, racial, jerárquica del trabajo ya desde el vamos, y al mismo tiempo el problema de la reproducción social. Y van a ver los silencios de Marx, las moradas ocultas, las dos van a ver lo mismo, ¿no? Bueno, Marx dijo hasta acá, pero acá se equivocó, entonces hay que ir a buscar esto que no dijo y estaba en su cara y no lo dijo. Bueno, sin embargo, después vos ves las conclusiones y pucha, para una hay producción de valor siempre, para la otra solo empieza a verlo con la financiarización y la deuda, o sea, en el neoliberalismo. Bueno, ahí me parece que hay una linda punta para este debate en Marx. Y lo mismo le pasa a Roswitha Schultz, que te decía antes. ¿Por qué nombra lo del trabajo abstracto? ¿Por qué en uno sí se produciría una cosa? Digo, Gago lo mismo. Gago también va y recupera algo ahí de Marx o de la misma Rosa Luxemburgo, que bueno, digo, hay que ir a ver más en fino. Bueno, a mí me interesa eso, digamos, ir a ver ahí en fino qué nos permite pensar de eso hoy o que no, digamos. Yo no digo recuperar lo del tiempo de trabajo socialmente necesario o el trabajo abstracto, digo que son dos lugares que a mí me permiten problematizar y empezar a encontrar por qué están llegando a conclusiones diferentes. Quizás no sea por ahí, digamos, pero bueno, estas fueron algunas de los rastreos que fui haciendo, que me parecen interesantes. Y me parece que operan las dos cosas, como vos decías, o sea, al mismo tiempo que esto se iguala socialmente, esto que decíamos recién, al mismo tiempo funciona todo el tiempo sobre esa diferencia. Es como ese juego, digamos, en el que habitamos, en el capital. Y que es más, ese lugar de privilegio del salario, colonialidad del salario, es cierto que en el neoliberalismo hay, digamos, en la pandemia lo revemos también, el propio auge de los trabajos precarios, flexibles, informales, repercuten todo el tiempo sobre el salario también. Digo, no hay más paritaria, o se reducen los derechos del propio lugar del salario. O sea, es cierto que hay algo de eso que se está embebiendo o volcando sobre el trabajo formal. Y es así, digo, si lo pensamos en términos de tendencia. Y te cito, me tomo. Sí, te dije que en el seminario incluí el texto y lo trabajamos. Bueno, no sé si quedó algo más, pero son las 8 casi.
Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, damos por concluida la charla de hoy y agradecerle a Julia que en medio de esta situación de reproducción biológica que está atravesando con sobresaltos, se haya prestado para deleitarnos con sus conceptos sobre la reproducción económica, biológica y social. Bueno, Bueno, gracias. Deja de grabar ya, Bueno, si querés. gracias.